Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future. Can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? Hola, bienvenidos al podcast de Cine Morbos, donde analizamos, en este mes del horror, serie B y el terror más malo. Y para esta ocasión tenemos... Plan 9 from Outer Space, del maestro Ed Wood Jr. Ed Wood, que es un director que fue declarado como el peor de la historia y justamente por eso se hizo famoso. Y después Tim Burton hizo una película al respecto. Y bueno, como les tenemos una sorpresa, que es, vamos a regalar la película de Tim Burton, que habla sobre este director. Entonces quédense para que sepan cómo se la pueden ganar. Y bueno, Plan 9 from Outer Space, los 50s, ¿de qué trata esta película? Plan 9 from Outer Space es la historia de una raza alienígena que busca tener contacto con el planeta Tierra, pero pues por alguna razón tiene contacto con la radio del gobierno estadounidense, claro, no tenía que ser, Estados Unidos está en todo, y pero el gobierno estadounidense tiene contacto con los extraterrestres, pero ellos no quieren reconocer la existencia de los extraterrestres y tampoco quieren reconocer la tecnología que ellos tienen, porque sienten que son inferiores o algo así. Entonces los extraterrestres pues se enojan al saber que no reconocen su existencia, o sea, es uno de los conflictos más tontos. Sí, como que nunca entendemos realmente la motivación de estos alienígenas, como que solo llegan y... De hecho, el título original de la película iba a ser algo como los desenterradores del espacio exterior, algo así, como los asaltatumbas del espacio exterior, porque ellos llevan a cabo Plan 9, que consiste en... es un plot tipo George R. Romero para todos los amantes de los zombies. Es básicamente un rayo láser que revive a los muertos de sus tumbas. Igual por eso también es muy interesante porque combina muchos clichés de los 50s. Y de hecho la película empieza con este sujeto llamado Criswell, que fue muy famoso en la televisión estadounidense, de estos como cazadores de mitos y así que según predecían el futuro. Y en esta película pues sale como en su papel de los siguientes hechos que van a ver sucedieron en el futuro. Y luego empieza a hablar del pasado y entonces no entiendes nada. Desde el principio el narrador no tiene sentido. Ajá. Y de hecho este narrador es muy similar a Vincent Price, que al principio de sus películas también sale y da como una pequeña introducción de los hechos que van a ver, son muy terroríficos y vamos a ver la verdadera historia. Sí, de hecho se supone que Criswell pues era como era un locutor de radio muy famoso en los 50s porque predecía cosas que nunca eran reales, todo eran patrañas, ¿no? Y es curioso porque es justo como esa analogía que también se traspola a lo que Ed Wood hacía. Puras patrañas. Como que se la jugaba a querer hacer cine de ficción, pero el problema era que sus películas como que aspiraban a tanto que el budget de sus películas en la realidad tendría que ser muy alto, pero no podía lograr ese budget. Entonces esta película fue financiada por un grupo de bautistas. De hecho tuvieron que bautizar a todo el crew para caerle bien a los bautistas. Eso sale en la película de Tim Burton y sí fue real. Hay muchas situaciones medio extrañas y que uno creería que son muy fantasiosas, pero sí, toda el aura de esta película es muy extraña y de hecho el actor como más reconocido que sale en esta película es Bela Lugosi, que fue un gran amigo de Ed Wood. Y Bela Lugosi es muy famoso porque fue el Drácula de los años 30 y en teatro y en cine. Y pues fue un actor muy prolífico que hizo como 103 películas, pero luego se volvió drogadicto y cuando se volvió drogadicto fue amigo de Ed Wood. Y de hecho el material que sale en esta película, o sea, en primer lugar no había sido pensado para esta película. Fue como el último metraje que grabaron de Bela Lugosi, pero, o sea, Ed Wood ni siquiera había pensado una idea o algo así, solo fue algo improvisado, así de tú ponte ahí, sal de la casa y haz lo que quieras, ¿no? Sí, se supone que grabó esta situación con Bela Lugosi, random le dijo así de ponte a reflexionar acerca de la vida y haz algo en la escena. Entonces Bela Lugosi sale de su casa, huele una rosa y sale de cuadro.
Y eso era como la escena, ¿no? Pero en la película se supone que estaba como lamentándose de la muerte de su esposa y después lo atropellan. Entonces tienen que escuchar el sonido de cuando lo atropellan, es muy divertido. The old man left that home, never to return again. Sí, así, pues todo el sonido evidentemente está montado encima, improvisado, y a lo mejor uno por momentos pensaría, bueno, ¿y por qué no lo grabaron en vivo? Y fue porque cuando lo hicieron en vivo ni siquiera tenían una idea de lo que iba a ser la película. Uh-huh. Y bueno, muere la esposa del anciano al principio, y luego va a morir el anciano. Sí. Y ya después, enseguida, pues, sigue el corte al side story de un piloto, ¿no? Que está como, pues sí, en el avioncito. Hay que comentar que el avión, o sea, digamos, la cabina del avión está hecha como con cartón y se ve de la verga, así. No tiene controles, no tiene luces. Como no escenografía de obra de niños de primaria o algo así. Sí, en serio, a ese nivel. Como que nada más pusieron unos volantitos. Hasta la cortina se ve falsa. Sí, de hecho hay una historia muy curiosa de esa cortina. Esa cortina está en todos lados en el rodaje porque reciclaban material. La cortina sale como en la escena del cementerio que después sigue y en varias partes. Pero sí, reciclaban como en los escenarios. Y en este piloto que está en esta según cabina de mando que se ve totalmente falsa, o sea, los pilotos con trabajo sí caben. Uh-huh. Ven unos alienígenas, unos ovnis, volando junto al avión. Ajá, y pasa una luz que es como un foco que nada más da una vuelta, los ilumina y se espantan y es muy chistoso. Y a partir de entonces vamos a tener como varias historias paralelas. Ajá. Como que no hay un solo protagonista. Va a estar la historia del piloto y la esposa del piloto. Ajá. La historia de los alienígenas, la historia del ejército, y luego está la historia de dos policías, que son como los policías tontos, y de los inspectores, que de hecho como al minuto 17 igual, el primer inspector muere. Y esto es muy importante. Realmente no sabemos qué está pasando. Como esta película, o sea, se ve que Ed Wood la escribió así, porque este guión se escribió en menos de 2 semanas. Todos sus guiones los hacía como en 3 días, así como todo el día se la pasaba escribiendo y por eso los diálogos están tan fuera de lugar. Sí, o sea, se ve que se desvelaba Ed así escribiendo estupideces, poniendo plot devices así de aquí y por allá súper estúpidos. O sea, no sabía cómo resolver narrativamente su película. Entonces hacía cosas muy tontas. Por ejemplo, el side story del piloto en serio es pointless. No sirve para nada. No sirve para nada en la historia. De hecho, si tuviéramos que decir de estas historias paralelas, las más importantes serían las de los militares y la de los inspectores, porque pues les damos más seguimiento a ellos y ellos son los que explican más lo que está pasando. Que, bueno, se supone que pues los ovnis empiezan a invadir Hollywood, ¿no? Y empiezan a lanzar sus lacercitos y a destruir todo y se ve super fake porque son navecitas hechas con platos o... Bueno, se supone. Sí, parece que están hechas de platos las navecitas, se ven totalmente falsas así como con pintura, con diamantina y todo muy... Y también esta película tiene, yo creo que de las peores actuaciones que haya visto en mi vida, así de las peores. Por ejemplo, podemos escuchar un diálogo de cuando muere el anciano, que están una chica y un chico hablando de, ay, pobrecito. Sí. En serio es pésima, escúchalo. First his wife, then he. Tragic. Tell me something. Why was his wife buried in the ground and he sealed in a crypt? Something to do with family tradition, a superstition of some sort. Oh. Así todos los diálogos son así, los del ejército, los del piloto, todos hablan así, súper forzado y súper antinatural. Además, como sintácticamente, como que todas las oraciones tienen como una estructura similar. Por ejemplo, un policía dice, oye, eso es muy sospechoso. Y el otro dice, claro que lo es. Y el otro dice, ¿deberíamos investigar? Y el otro dice, sí. Y hagan de cuenta que esa misma estructura aparece en todos lados. Igual, por ejemplo, cuando está el piloto hablando con su esposa, eso no es de este mundo. Y la esposa, seguro que sí. Hay que investigar de ese ovni. Claro que lo haremos. O sea, y es como cuando habla un niño, como que tiende a seguir como estructuras muy sencillas, muy simples. Sí, de hecho le dan muchas vueltas en esta historia del piloto así de, oye, los ovnis tendrán que ver algo con lo del cementerio. Y la esposa le dice, ay, pues escúchenlo, algo así como, ay, pues
ellos están en el cielo y los otros están en el cementerio, pero yo estoy en la casa. Así, literalmente lo dice así, escúchenlo. The saucers are up there, and the cemetery's out there, but I'll be locked up in there. Sí, en serio es... Sentido. No, son tantos los audios que quisiéramos poner porque son tan estúpidos. Y pasa eso y después enseguida reviven de las tumbas pues dos criaturas, ¿no? Que sería Vampira. Vampira, que de hecho tú sabes un poco, ¿no? Sí, Vampira pues era una mujer que también se ve en la película de Tim Burton, que era presentadora de películas de terror. En los 50 estaba como esta costumbre de que, de hecho también en México sucedió así y en varios países, que había como un presentador que te daba como una sinopsis breve antes de la película. Igual en los cortes comerciales aparecía y te decía, ay sí, qué excelente película. Y este personaje, era una mujer finesa estadounidense, que se llamaba Mayla Nurmi, y ella tuvo de hecho una relación muy fuerte con, bueno, más o menos como con Orson Welles y James Dean. Órale. Ella era muy, sí, de hecho, en la película de Tim Burton se ve, y eso sí está muy confirmado, que Ed Wood era súper fan de Orson Welles, y él tenía la idea de que él quería ser como Orson Welles. Pero aparte es muy tonto porque Orson Welles y, por ejemplo, Hitchcock, esos de la época, los 50 era como la gran época de los diálogos memorables. Pero él era pésimo haciendo diálogos, y bueno, gran parte de esto es que esta actriz, Vampira, pues fue a dar con Ed Wood, pues porque ya la habían despedido de la cadena televisiva. Sí. Y pues como que ya en esta película ya hasta dijo que no quería tener diálogos, así que lo más X que pudiera ser. Y ella, desde que la ves, piensas, bueno, esta mujer, o sea, tiene todo el aspecto de Morticia Addams, de la familia de los locos Addams, así como muy acinturada, cabello negro, las cejas súper marcadas, como esta aura espectral y como con uñas muy largas. No sé si ella podría ser hasta el parteaguas como de ese estilo de vestimenta, hasta sí. Hay modelos vintage tipo Dita Von Teese, todas ellas que también siguen como esa estética gótica y muy de figurita delgada, ya sabes, corsé. Sí, tiene toda la estética y de hecho ella se parece tanto a Morticia Addams porque viene la idea de este personaje de un cómic de Charles Addams que salía en el New Yorker. A partir de este cómic se les ocurrió la idea del personaje de Vampira, y luego a partir de ese mismo cómic vino la idea de los locos Addams, que son porque eran los cómics de Charles Addams, y salió de ahí la familia Addams. De hecho, si buscan los cómics de Charles Addams, sí, pues tiene muchos personajes de este estilo y tiene un humor pues muy, muy negro. Y pues ella era presentadora de la KBC Televisión. Y pues también entre los personajes que encontramos está, ya mencionamos Bela Lugosi, también Thor Johnson, que Thor Johnson fue primero el inspector. Pero como les decimos, hay personajes que aparecen y como al minuto mueren. Este personaje fue uno de ellos. Y pues sí, Thor Johnson era un luchador profesional. Sueco, ¿no? Sí, sueco. Y fue a dar igual con Ed Wood como por pura casualidad. Bueno, Ed Wood, en la película se supone que lo vio luchar y le llamó la atención, ¿no? Dijo, ese hombre está muy grandote. Como que es muy monstruoso, ¿no? Ajá. Y pues lo fetichizó mucho, era como el Bill Murray de Wes Anderson. Salía en todas sus películas como La criatura o El hombre monstruo. Y en esta película es un inspector. Entonces, pues ya va a investigar al inspector y se encuentra con Bela Lugosi, o sea, pero... Es que es Bela Lugosi, pero en realidad no era Bela Lugosi. Esa es una historia muy interesante que igual está en la película de Tim Burton. Que, o sea, como Bela Lugosi ya se había muerto, pues no lo podían... Murió justo en el proceso de filmación de esta película. Ya no lo podían utilizar, entonces estaban buscando a alguien que se pareciera y según encontraron esto sí fue real, a un doctor de su actual novia. Y era su quiropráctico y dijo, pues como que le da un aire, ¿no? Como que le tapamos la mitad de la cara y ya se parece a Bela Lugosi. Aunque en realidad, o sea, no se parecía nada. Era más alto y más flaco. Y mucho más joven. Sí. Muchísimo más joven. De repente dicen que es el hombre anciano, pero pues no se veía tan viejito. Y por eso hay partes donde aparece se supone anciano,
y aparece con la mano tapándose la mitad de la cara, como si fuera un vampiro, que se tapan así como en la noche. Así aparece. Y todas esas escenas es porque en realidad no era Bela Lugosi. Y el verdadero nombre de este señor era Tom Mason. Y en los créditos no aparece, o sea, ellos lo ponen como si